seguir avanzando, seguir caminando y no dejar de rendirnos ante la vida, que en ocasiones es durísima. Unas veces una noticia, otra noticia, pasa esa noticia, apenas va saliendo de esa noticia, ya viene otra noticia. Y muchas veces estas noticias no son muy agradables para nuestra vida. Y aún así tenemos que mantenernos de pie. Y la única fuerza de donde podemos nosotros mantenernos de pie es de la mano de Dios. Amén. Usted recordará que el apóstol Pablo dijo por allá en Efesios 6, dice que tomemos fuerzas de Dios porque nosotros no tenemos ningunas. Y vemos a través de la Escritura de todo lo que Dios nos ha librado, nos ha venido librando y que nos va a librar bajo este nuevo pacto en el que vivimos por la sangre preciosa de Cristo. Y voy a invitarlos que abramos la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Es una bendición grande el poder escudriñar y ver lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros, pero que tenemos nosotros que examinar algunos detalles, no cualquier detalle, sino algunas cosas que nos dan una amplia ventana para poder mirar y al mirar entender, comprender qué bueno ha sido Dios, de lo que nos ha librado solamente por venir a sus caminos. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Cuando todos lo tengamos, podemos decir un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Dice: anulando el acta de los decretos que había, ¿con quién? Contra nosotros, que no nos era contraria, o que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Una vez más, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya hemos orado a Dios, nos hemos presentado a Dios, hemos orado por la palabra y para así seguir continuando con esto. Sabe que cuando empezamos a examinar esta escritura y dice un acta, usted sabe lo que es un acta, un acta de nacimiento, y hay muchas actas que confirman lo que es usted y quién es usted. Cuando empezamos a examinar este texto, es interesante poder saber que se habla de un documento, cuando se habla de esto. Algo oficial y oficiado por Dios. Como cuando nosotros vamos y tomamos algo que valida algo, que es sellado, que es pactado con un sello. Y esta acta de la que Él quitó por medio de la cruz, nos da a nosotros una esperanza maravillosa para poder continuar, seguir buscando a Dios con nuestro corazón, porque nos ha librado de una maldición eterna. Nosotros normalmente a cada día, a cada momento, cometemos errores, ¿cierto o no? Amén. Bien. Bajo este pacto y bajo esta acta,
no eran concebidos los errores. Una equivocación podía costar hasta la vida de alguien, equivocarse. Agarrar algo ajeno era quitarle la vida a alguien, apedrearlo, matarlo. Era un acta tremenda que a través de la cruz y de la sangre preciosa de Jesucristo se quita esa acta, ese pacto. Si vamos a Éxodo y vamos a ver un poquito esto, analizarlo, es con el fin, el propósito, mire, de que nosotros podamos ver lo que Dios hizo, Cristo Jesús lo que hizo por nosotros. Éxodo, capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículo 24. Vamos a ver, en aquel acta, en aquel pacto, vean lo que era, lo que debía ser. Dice así, vamos desde el 23, mas si hubiere muerte, entonces pagará, ¿cómo? Vida por vida. Vida por vida. El 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si vemos el acta que estaba en el antiguo pacto, cómo era el asunto anteriormente, antes de Cristo, había una ley, y aquella ley estaba totalmente pactada para que se cumpliera. Cualquier error en la antigüedad, hablando en el área religiosa, era cobrado muy caro, cobrado carísimo. Usted lo acaba de ver en el antiguo pacto. Vemos en Colosenses, lo leímos, Colosenses 2:14, que Él vino y quitó ese acta, quitó esa ley. El Señor Jesucristo habla y dice, hoy no va a ser, hoy tan fácil que si tú cometes un error, ahora tu prójimo no va a venir y te va a matar a pedradas. Ahora tus consecuencias van a ser eternas. Tú darás cuentas. Lo que siembras tú, eso vas a cosechar. Porque ahora las consecuencias no son que venga tu prójimo, te apedree y te mate a pedradas. Ahora las consecuencias serán eternales. Tú vas a dar cuentas, estarás ante un tribunal o ante un trono blanco, y ahí tú vas a entregar cuentas claras con Dios. Muy bien, pero el asunto es el siguiente: ¿cuánto nosotros agradecemos el que Cristo haya venido a la cruz? ¿Acaso hemos contemplado eso? Cuando nosotros vamos y platicamos con el Señor, nosotros le hemos dicho gracias por librarnos de una maldición. Gracias, Señor, por morir en la cruz. Gracias por quitarnos, ir nosotros en tu lugar. O gracias por tomar nuestro lugar y venir tú a la cruz a morir por nosotros. ¿Sabía usted que Él llevó consigo todos, pero todos los pecados de la humanidad? Todos. Hace 2000 años. Hace 2000 años Él tomó todos los pecados de la humanidad y se los puso en sí, llevándolos a una cruz.
¿Por qué razón lo hizo? Por algo que en estos tiempos mucha gente no comprendemos, por amor. Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese bien, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A mí me tocaba llevar esa cruz. A mí me tocaba morir en esa cruz, porque yo estaba sin Cristo, sin salvación, igual que todo ser humano. No teníamos a Cristo, no teníamos salvación, y nuestro destino era pagar por nuestros pecados. Y Él decide tomar los pecados del mundo, poner tras sus espaldas. Y no solamente eso, sino invalidar aquel acta del cual nosotros vinimos mirando, y ahora bajo la muerte de Cristo, poner lo que es la gracia, la misericordia y el amor de Dios puesto para todo ser humano que quiera seguirlo, que quiera servirlo. Es interesante que podamos analizar esto. ¿Cuánto nosotros agradecemos por ello? Porque Él nos libró de una maldición que teníamos que llevar nosotros tras nuestras espaldas. Vamos a Gálatas 3:13. Tal pareciera que esto es sencillo, pero hermanos, mire aquí la palabra. A mí no me crea, créale a la Biblia, que esto no es tan sencillo como nosotros en ocasiones pensamos y vivimos. Ahora ya muchas cosas que suceden. Lo tenemos todos ahí, Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió, ¿de qué, hermanos? De la maldición. ¿Y qué era la maldición? De la ley. Ándele. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. Maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos libró de una maldición, no solamente de un antiguo acta, de un antiguo pacto, sino que de una maldición que trae consecuencias eternas en nuestros tiempos. Cristo nos libró de la maldición de la ley, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía. Lo tomó Él, lo llevó, como leemos en Colosenses 2:14, lo tomó Él, y todo aquello lo dejó colgado en la cruz. ¿Todo por qué? Por amor a nosotros. ¿Cuánto nosotros agradecemos por ese gran sacrificio? Y no solamente ese gran sacrificio, el milagro más grande del mundo, que Cristo Jesús haya resucitado, para que juntamente con Él nosotros también un día estemos en resurrección. Es increíble que en estos días se estén perdiendo, hermanos, se estén perdiendo esos principios. Que cada día estemos pensando nosotros diferente, hacia otro camino, hacia otra. Ahorita, hermanos, están mirando un montón de cosas que usted no imagina, pero muchas cosas sorprendentes que no podemos nosotros así como que asustarnos, sino que está escrito que iban a pasar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Simple, ser agradecidos con Dios, seguir sirviendo, porque lo primero que se enfoca siempre a la hora de algún asunto, lo primero es voltear y vemos al hombre. ¿Sí se ha dado cuenta? Sin darnos cuenta que nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí dice? Puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Quiero invitarlos a Mateo capítulo 5. Vamos a ir mirando algunas cosas. Mateo capítulo 5.
versículo 38. Aquel mismo que se dio en la cruz para salvarnos, aquel mismo que viene a morir, fue el mismo que pudo poner, ahora, no condiciones, escúchenme esto, sino mandamientos bajo un nuevo pacto, porque no fue un pacto que se pactó, sino que fue sellado con sangre y sangre inocente. 5:38, mire aquel que lo hizo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo está el cambio? Tremendo. Qué tremendo el cambio. Y mucha gente ahorita, cristianos, están diciendo que ellos no van a poner la mejilla, que ellos van a poner el otro puño también. Así. Es triste oír en esos tiempos a cristianos oír decir, si te pega, pégale para atrás. Si te dice, dile para atrás. Si te hace, hazle para atrás. Estamos ignorando que fue anulado un pacto viejo que nos tocaba a nosotros pagar por nuestros pecados, ser torturados o como quiera que sea. No estamos entendiendo que se nos quitó ese pacto y que ahora bajo la sangre de Cristo cambia el pacto, bajo un nuevo pacto que por gracia y por amor de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Ok, si te pega, ponle la otra. Es que si te están tratando de hacer daño, apártate. Eso que dice la Escritura, el entendido mira el peligro y se aparta. Pero hay gente que está viendo el peligro y ahí va en el peligro, ahí va en el peligro. Hermanos, no es así como es el asunto. El asunto es de nosotros tener muchísimo cuidado, apartarnos y entender lo que es vivir en el Señor. Primera de Pedro 4:1, sigamos leyendo por favor. Primera de Pedro 4:1. ¿Lo tenemos? Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por ¿quiénes? Por nosotros. Por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Muy bien, una vez más vamos a leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado. Un ejemplo tan pequeño. Si alguien viene a quererlo pelear a usted, y usted se retira, como dice la Escritura, le pone la otra mejilla, se retira. ¿Qué hay contra usted de parte de Dios? Nada. Pero si llenos nosotros de algo que no debe de existir, nos quedamos a regresar la que nos dio en la mejilla, nos quedamos a pelear, nos quedamos a discutir, va a haber ofensas. Y lo más seguro, hermanos, que ahí va a haber ¿qué? Pecado. Pecado. Pero si usted logra darse la media vuelta, seguir hacia adelante y siempre acordarse de llevar la cruz de Cristo tras nuestras espaldas. Acuérdese lo que dijo lo que dice la palabra de Dios, lo dice Mateo, lo dijo Lucas. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz
y sígame. Y cuando habla de cruz, habla de un sacrificio, no un sacrificio de dolor ni externo, sino un sacrificio interno. De que ciertas cosas nosotros tenemos que esperar en Dios, de procurar no engancharnos en algunas cosas y más bien ser agradecidos lo que Dios ha hecho por nosotros en esa cruz. El salmista escribe y dice que él le alabará de noche y de día por todas las cosas que él ha hecho. Hay hombres en la antigüedad, hermanos, que daban gracias a Dios aún estando en el grave peligro. Por ejemplo, mire Daniel. Daniel capítulo 6. Estando a punto de ser sacrificado. Daniel capítulo 6, mira el versículo 10. Amén. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. ¿Qué cosa? Y daba gracias a Dios, Como lo solía hacer antes. como lo solía hacer antes. ¿Qué hacía Daniel estando a punto de, hermanos? Aquí Daniel iba a pasar por una situación gravísima, grave. Si usted lee todo el capítulo 6, usted va a encontrar qué le querían hacer a Daniel. Él había escuchado ya que se había firmado ese edicto para que hicieran con él aquella conspiración, porque era una conspiración contra él lo que querían hacer. Hermanos, tenemos ejemplos en la Biblia de buscar a Dios antes que buscar nuestro propio accionar, nuestra propia venganza. Tenemos a Dios, pero lo más importante, que nunca dejemos de agradecer a Dios todo lo que por nosotros ha hecho. Todo. Señor, gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Porque muchas veces se nos olvida darle gracias a Dios. Las ocupaciones y los problemas que están a la alza del día y todo ello, se nos olvida darle gracias al supremo Rey del universo que hizo los cielos y la tierra. Salmo capítulo 34, vamos a leer ahí algo. Salmo capítulo 34, versículo 1. Este es David escribiendo, salmodiando. Dice así en el versículo 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Punto. Bendeciré a Jehová cuando ya hayan venido el temporal de taxis, cuando... No, en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos, en todo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es un agradecimiento grande que debemos de tener nosotros con Dios.
reconociendo lo que Él quitó para nuestra vida y en el pasado, lo que quitó aquel acta que estaba destinada para, simplemente, mire, nosotros no encajábamos en el pueblo de Israel. Éramos personas que no encajábamos ahí, no encajábamos. Pero cuando viene el nacimiento de Jesús por allá en Lucas, cuando nace Jesús, había un profeta dentro del templo cuando es presentado Jesús en el templo y ve la presentación aquel hombre llamado Simeón, ve que se acercan a Jesús a presentarlo, lo toma él en sus brazos y él da gracias a Dios porque había llegado y dijo él, mis ojos no cerrarán o no moriría hasta no ver la salvación. Y menciona estas palabras: para Israel y luz para los gentiles. Y aquí se abre, en este panorama se abre la bendición para el mundo entero, porque nosotros somos los gentiles. Y dice la palabra de Dios que de dos pueblos tiró una barrera intermedia que había para que de ambos pueblos se hiciera un solo pueblo. Porque antes dice la Biblia que nosotros éramos advenedizos, extranjeros y advenedizos. Cuando la palabra de Dios habla de advenedizos, gente no muy bien deseada ni muy bien llegada a ese lugar. Malhechores. Éramos para el pueblo de Israel. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos hace un mismo pueblo, nos ama con el amor que amó a su pueblo, nos da la salvación, nos libra de la maldición de la cruz, cancela esa acta que acabamos de leer nosotros y nos ayuda a ser parte y nos lleva a ser parte de su rebaño. Mucho cuidado en estas épocas tan peligrosas. Mucho cuidado. Hermanos, ahorita están pasando cosas increíbles. Y yo venir y decirle, oh, pero aquí no, aquí cómo va a pasar esto. Tenemos fe en Jesús, ¿verdad? Que Dios nos ayuda, pero yo no puedo decir, aquí no va a pasar nada, hermanos, porque en cualquier lugar puede pasar cualquier cosa en estos tiempos. Ese no es el problema de que pasen cosas en estos tiempos. ¿Cómo estamos preparados para recibir las cosas que puedan venir y pasar en estos tiempos? ¿Qué hace usted con alguien que no es agradecido? Yo le hago la pregunta esta tarde a la iglesia. Y ya con esto nos vamos a ir. ¿Qué hace usted con alguien que no agradece? Alguien piensa en su mente y en su ser. ¿Qué hace usted con alguien que no es agradecido? Pues usted puede decir, bueno, pues yo se lo dejo a Dios y que ahí Dios tome el control, ¿verdad? Pero en su mente, carnalmente hablando, en su ser, ¿qué usted, como un ser, qué piensa de un malagradecido? Lo primero que se viene a la mente, bueno, pues no está bien, ¿verdad? Es lo primero que se viene a la mente. Ahora, la aplicamos personalmente a cada uno de nosotros. ¿Cómo ve usted que nosotros no seamos agradecidos con aquel que por amor se dio a nosotros? Cuando queremos nosotros le damos la espalda, cuando queremos nosotros no hay Dios, cuando queremos nosotros le sacamos la vuelta, cuando queremos nosotros soy yo y no más yo. Y usted puede imaginar y entender eso, lo que el Supremo Rey, que pensamos nosotros que no nos ve, Él nos mira. Imagínense si nos miró antes del vientre de nuestra madre, que no nos vea ahorita que estamos vivitos. Entonces, el asunto es este, hermanos, miren, Él nos libró de aquel acta, lo acabamos de ver, que definitivamente había que morir porque pues está bien tremendo, ¿verdad? Había que morir.
Y que esta semana nos vayamos nosotros meditando, esta semana con todo nuestro corazón. Que nunca se nos olvide, hermanos, nunca se nos olvide. ¿De dónde proviene el aire que respiramos? ¿De dónde vienen los alimentos que recibimos? ¿De dónde viene el trabajo por el cual traemos el pan y sustento a nuestros hogares? Que no se nos olvide, hermanos, jamás de dónde viene todo eso, si no es de la buena voluntad de Dios. Seamos, hermanos, esta semana, meditemos en nuestro corazón, seamos bien agradecidos con Dios, pero bien agradecidos con Dios. No como el cotorro, no como el cotorro. Gracias, Señor, por estos, por esto que no, sino seamos agradecidos, no de repetición, porque lo demás lo hace uno, sino de nuestro corazón. Usted tiene una relación personal con Dios, y de esa relación personal con Dios, usted agradezca mucho a Dios por todo y por todo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.